puede haber alguna cosita que uno ponga de más, pero está todo en los PDFs, ¿bien? Que yo les voy a ir enviando a medida que vamos avanzando. Bien, vamos a hacer una introducción a lo que es el estrés, ¿bien? Entonces, cuando el organismo, se dice que cuando el organismo está en equilibrio, todo lo que son los parámetros fisiológicos, como por ejemplo la temperatura corporal, lo que es el ritmo cardíaco, la presión arterial, la glucosa y demás, ¿ven? Ahí está, vamos a aceptar, se encuentran lo más cercano posible a lo que uno llama lo ideal del funcionamiento del cuerpo corporal, ¿sí? Entonces, se puede considerar como estresante a todo factor del medio ambiente que rompa ese equilibrio del organismo, ¿sí? Entonces, la respuesta del estrés es un conjunto de adaptaciones que son fisiológicas que se activan en nuestro organismo para afrontar diversas situaciones, ¿sí? Con un fin de poder solucionarlas y poder, obviamente, nuevamente poder restablecer ese equilibrio que se ha perdido. ¿Bien? Entonces, cuando se expone, por ejemplo, al cuerpo a un daño o alguna amenaza, se producen diferentes cambios fisiológicos, ¿sí? Que se conocen como respuesta del estrés o estrés en sí. Bien, entonces, por ejemplo, los estímulos estresantes psicológicos puede ser, no sé, vamos a suponer la pérdida del trabajo, la ruptura de una pareja, la pelea con un hermano. Hay muchos factores psicológicos que pueden afectar al estrés, como también los cambios físicos, ¿sí? La exposición, por ejemplo, al frío durante un largo tiempo también es un estímulo estresante psicológico, ¿sí? Y produce esos cambios fisiológicos similares, ¿sí? Pero solo el estrés psicológico crónico se conoce como enfermedad, ¿sí? Entonces, la enfermedad en realidad es un estrés psicológico crónico, ¿bien? Porque uno puede estar estresado por alguna X situación que a lo mejor es del momento. El tema es si en el tiempo se sostiene ese estrés, se convierte en enfermedad, ¿sí? Bien, en la actualidad, lo que es el estrés es mucho más amplio y se tiene en cuenta también el modo en que cada uno lo interpreta o afronta la situación, ¿sí? Y también ahí entra lo que es el factor que se conoce como resiliencia, que lo vamos a ver luego. ¿Bien? Bien. Vamos a aceptar a los demás. Ahí estamos. Bien. Entonces, el estrés, ¿sí? Consiste en una serie de, dijimos, de cambios que involucran principalmente dos tipos de hormonas. La primera es la adrenalina, ¿sí? Y la segunda es el cortisol, ¿sí? Los glucocorticoides. Bien, y la función de estos, de ambos, ambas hormonas, es la de movilizar esa energía corporal que tenemos hacia los músculos, con el fin de que los mismos músculos puedan llevar adelante, obviamente, diversas conductas, ¿sí? Como por ejemplo lo que es el ataque o a lo mejor la huida, ¿sí? Lo que es la adrenalina es secretada por la médula adrenal, ¿sí? Y los glucocorticoides, como dijimos es el cortisol, es producida por la corteza adrenal. ¿Bien?
Cuando uno tiene estrés, hay cambios que son muy notables, son observables en lo que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta el sudor, la temperatura corporal, también hay un aumento de lo que es el consumo de oxígeno, aumenta la glucosa en la sangre, aumenta lo que es la frecuencia, dijimos, cardíaca, la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la respiración se hace más superficial y es mucho más alta, ¿sí? Y también a nivel corporal es la evacuación de orina y materia fecal, ¿sí? No sé, lo voy a tirar como dato, no sé si alguna de ustedes le ha pasado alguna vez que están en situaciones estresantes y decir, no puedo salir del baño, ¿sí? No sucede. Eso es algo que sucede en nuestro cuerpo. En lo que es a nivel cerebral, ¿qué sucede? Hay una disminución de esa activación de las áreas cerebrales en lo que es correspondientes a la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, de ahí surge esta incapacidad que se genera de poder reflexionar o de poder pensar adecuadamente ante ciertas circunstancias. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando estamos estresados? Se genera una respuesta que es una respuesta de pro-supervivencia para el mundo en sí natural, en la cual evolucionó nuestra unidad del cuerpo cerebral y mente, ¿sí? Por ejemplo, antes había que escapar de las guerras, ¿sí? O escapar, vamos a suponer que tenemos que escapar de las garras de un león, ¿sí? Tenemos o que escapar o que luchar contra ese enemigo, que en este caso, como les dije, es el león, ¿sí? ¿Y qué sucedía? Era mejor reaccionar instintivamente antes que pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, ¿qué necesitábamos? Hace muchos tiempos allá, era más decisivo alimentarse, ¿sí? Entonces, pensábamos en ese momento en lo positivo, sí, tengo que luchar para poder alimentarse, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese mismo mecanismo que usamos, ¿sí? Era tan eficiente que resulta que en el presente se ha vuelto ineficiente. ¿Para qué? Para resolver nuevas situaciones estresantes, ¿sí? Que se presentan en este mundo moderno, artificial que vivimos hoy en día. Entonces, esta es la primera razón por la cual se llega a actuar de una forma tan poco razonable cuando nos encontramos bajo estas presiones de diversas índoles que nos suceden, ¿sí? Entonces, en lo que es esa tendencia, se puede observar, por ejemplo, en lo que es un jugador de primer nivel, ¿sí? Los que están más arriba, que obviamente en un final pueden errar algún penal durante algún partido importante, algún torneo, que a lo mejor en otras circunstancias menos exigentes se puede haber mostrado otro tipo de efectividad en la ejecución a lo mejor de ese mismo penal. ¿Por qué? Porque están bajo presión, bajo esa tensión extrema. ¿Bien? ¿Y qué sucede ahí? Tiene efectos nocivos sobre qué, sobre el funcionamiento cognitivo, como también como la capacidad de aprender y la capacidad de memorizar. ¿Bien?
Entonces, ¿qué es el estrés en sí? Tenemos a un especialista que es el doctor Daniel López Rossetti, que define el estrés como un mecanismo normal del organismo que nos prepara para enfrentar lo cotidiano de la vida. ¿Sí? Se trata de una reacción mental y física frente a determinados hechos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Cuando pasa un nivel, se convierte en ese estrés anormal o ese estrés que se lo conoce como distrés, que es patológico. ¿Y qué hace? Insiste en que hay que aprender a manejar el estrés. ¿Bien? Porque no se puede combatir al enemigo cuando uno no lo conoce. ¿Bien? Bien. Luego hay un libro que se llama ¿Es posible evitar el estrés?, que se encuentra una reflexión de una doctora que expresa que la investigación moderna del estrés indica que el hombre en, eh, al encontrarse con antecedentes estresores, es él quien simplemente reacciona de un modo fisiológico y que también, además de eso, es actuante, que puede intervenir en ese acontecimiento estresante. Nosotros ante un estrés podemos intervenir. ¿Bien? Bien. Entonces, las hormonas del estrés están perfectamente adaptadas para ayudarnos a sobrevivir a una amenaza inesperada. ¿Por qué? Porque moviliza en los músculos de lo que son, por ejemplo, los muslos, aumenta la presión arterial y apaga todo lo que es esencial para sobrevivir, como es la digestión, el crecimiento, la reproducción. ¿Sí? También debemos aprender a pensar con mayor claridad. Bien. Y también dicen que cuando uno está en situaciones estresantes, hay ciertos aspectos del aprendizaje y de la memoria que mejoran. O sea, todo eso se adapta a si estás lidiando con un factor de estrés físico agudo o uno real. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Los factores estresantes que no ponen en peligro la vida, como por ejemplo la persona que se preocupa constantemente por diferentes factores, con el tiempo pueden tener serias consecuencias en lo que es la salud. Bien, el estrés en sí es un fenómeno adaptativo y contribuye a la supervivencia y al adecuado desempeño y rendimiento en diferentes actividades de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Bien. Entonces, necesitamos cierto tipo de nivel de actividad para ponernos a nosotros en acción. ¿Qué sucede? Cuando resulta negativo, es cuando la situación pasa a hacernos sentir fuera de control, ¿sí? O esas exigencias son muy excesivas, ¿sí? El estrés, en este caso, tiene diferentes etapas. Tenemos como primera etapa de lo que es el estrés, que se llama fase o reacción de alarma,
se producen esos momentos iniciales del enfrentamiento a esa situación estresora que nos causa. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Se activa el sistema simpático con esa secreción de adrenalina y de noradrenalina. ¿Bien? Y los cambios fisiológicos están realizados en función de producir el mayor de esos despliegues de nuestro organismo para lograr huir o luchar. ¿Sí? Lo que es la adrenalina aumenta nuestra energía, ¿sí? Y también facilita la distribución a través de todo lo que es el sistema cardiovascular. También lo que se produce son incrementos en las endorfinas. ¿Para qué? Para aumentar ese estado de alerta y poder recuperar el control de las cosas. ¿Bien? Entonces, los efectos que tiene el organismo se ven de manera inmediata en una exposición de energía manifestada por lo que son las taquicardias, el aumento del ritmo cardíaco, la elevación de los niveles de azúcar en sangre, el aumento del flujo sanguíneo, de los músculos que se preparan para esa acción. Después hay disminución en lo que es el flujo sanguíneo de nuestra piel, ¿sí? Puede provocar lo que llamamos nosotros como palidez, se incrementa la transpiración, las pupilas se dilatan, ¿sí? Y nuestra digestión comienza a ser cada vez más lenta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todas estas reacciones se preparan para lo que es la pelea, enfrentarlo o huirlo. ¿Sí? Lo que es la liberación de la noradrenalina, ¿qué provoca? Provoca cambios mentales y agudiza todo lo que son nuestros sentidos para que seamos capaces de recibir mayor información de ese medio que nos rodea, para que estemos más alerta. ¿Bien? Entonces, como estado de alerta, no es algo que se pueda mantener constantemente. ¿Por qué? Porque si la situación estresora se prolonga durante mucho tiempo, se pasa a la segunda fase, que la segunda fase es la fase de resistencia. ¿Sí? Que acá el organismo que hace todo lo contrario que en la primera fase, que en la fase anterior. ¿Por qué? Porque si el peligro sigue estando, lo que puede hacer el organismo es asegurarse una adecuada distribución de lo que son los recursos para que no se agoten. ¿Bien? Entonces, en esta segunda fase, que dijimos que es la fase de resistencia, todo lo que son las respuestas fisiológicas es producir glucocorticoides, que habíamos dicho antes, para movilizar esas fuentes de energía. ¿Sí? Y acá predominan emociones, como por ejemplo es la ansiedad. La ansiedad es una de las emociones más predominantes en esta segunda etapa. ¿Sí? Se ponen en marcha, también dijimos, los mecanismos de ahorro de energía. ¿Bien? Por ejemplo, en esto del ahorro de energía, ¿qué sucede? Uno evita ciertas actividades que no tienen importancia para lo que es nuestra supervivencia inmediata, que podríamos dar un ejemplo que es la reproducción, las actividades reproductivas. Uno cuando está estresado y llegó a esta segunda etapa, viene tu marido y le decís, no, hoy no,
¿sí? ¿Por qué? Porque no es para nuestra supervivencia, no lo necesitamos. Bien, entonces, ¿qué sucede en esta segunda etapa? El organismo trata de adaptarse a ese estrés continuo que obviamente lo está afectando e intenta también recuperar, o recuperarse, mejor dicho, de ese estado de alerta, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No puede volver a alcanzar ese estado de equilibrio que tenía antes, que ya se ha perdido, ¿sí? ¿Qué sucede? Por más esfuerzos que uno haga, ¿sí? Provoca que continúes de igualmente con esas funciones. Entonces, lo cual se produce también un desgaste mayor. Bien, entonces, si esa situación de esfuerzo sostenida genera cambios emocionales, comenzamos a estar más irritables y tenemos menos habilidades para manejar ese estresor adicional que tenemos y esa fatiga, ese cansancio. Bien. Entonces, en esta segunda etapa, si esas circunstancias se mantienen en el tiempo, esas adaptaciones corporales que se han conseguido llegan a ser insuficientes o se llegan a perder. Y ahí el individuo entra en la tercera etapa. Que la tercera etapa es la fase de agotamiento o extenuación. Bien. ¿Qué sucede en esta tercera etapa del estrés? Se produce ante la incapacidad de afrontar esa tensión estresora por más tiempo. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Ocurre un desenlace en nuestro cuerpo y en nuestro organismo que colapsa. ¿Por qué? Porque el individuo perdió esa capacidad de resistencia. ¿Sí? No perdió esa capacidad de resistencia porque le faltan nutrientes o calorías. ¿Por qué? Porque puede haber comido durante toda la segunda etapa, se alimentó perfecto, pero perdió la capacidad esa de adaptación. ¿Bien? Entonces, como resultado de ese estrés continuo durante esta etapa, puede surgir varias enfermedades que se las llama enfermedades de adaptación, ¿sí? Que puede ser hipertensión, ataques al corazón, trastornos gastrointestinales, infarto agudo de miocardio, úlceras. También puede haber alteraciones dermatológicas, alteraciones nerviosas. Les cuento, ya que hablamos de esto, una situación mía, no hace mucho. Yo me erupcioné desde mis mamas hasta mi cabeza, era una erupción terrible que yo tenía. Me levanté una mañana que me picaba, ¿viste? Me picaba, dije, bueno, a lo mejor debe ser el calor. La verdad que no le di importancia. Me entro a bañar, como cualquier día, y cuando salgo mi marido me dice, Naida, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué tengo? Me dice, admirate en el espejo. Yo no les miento, chica, era una erupción terrible, cara, cuello, espalda, se me había extendido hacia el abdomen. Digo, algo me pasa, me picó algo, no sé qué. Me voy al médico, le comento y me dice, a ver, mostrame. Cuando le muestro me dijo, ¿sabes lo que tenés? A vos no te picó nada, tenés estrés. Ay, doctor, le dije yo, pero ¿cómo voy a tener estrés? No tengo estrés. No, me dice, vos tenés estrés. No había crema que me lo solucione.
realmente estuve semanas así, era una picación insoportable en mi cuerpo, y él me había dado pastillas y yo dije, no, yo no voy a tomar nada de todo esto, ¿cómo me va a dar cosas para el estrés si yo no estoy estresada? Estuve una semana así, volví al médico y me dijo, tomaste las pastillas. No, doctor, no la tomé, le dije yo. Me dijo, toma las pastillas. No les miento, al tercer día estaba como nueva. Era estrés, me había agarrado a mí, yo lo manifesté en mi cuerpo, ¿sí? Aunque yo no me sentía estresada, pues yo decía, no, yo estoy bien, o sea, hago mis cosas normales, pero mi cuerpo me estaba diciendo, basta, tranquilízate un poco, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a esta tercera etapa, que no pudimos controlar el estrés, que también puede suceder que no nos demos cuenta, porque yo en mi caso, o sea, yo decía que no era estrés, para mí no lo era, no me sentía estresada, pero sí lo fue. Pueden terminar en diferentes enfermedades que se llaman enfermedades de adaptación, ¿sí? ¿Qué sucede en esta tercera etapa también? La adrenalina también baja con respecto a las otras dos etapas anteriores. Pero ¿qué sucede? Aumenta todo lo que son los glucocorticoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque desciende lo que es la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, y aparece una emoción que es predominante, que es la desesperanza. ¿Bien? Entonces, todo esto que hace explica por qué algunas personas, luego de soportar varios meses de este estrés tan grande, caen enfermos. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que todo lo que es estresor no nos va a llevar por las tres etapas que yo les nombré. ¿Sí? Habrá algunos que pueden ser pequeños estresores, pueden ser breves solamente, que solamente exige que nosotros elevemos un poquito ese esfuerzo para resolver ese problema en corto plazo. ¿Sí? No todo estresor va a pasar por los tres niveles, también depende de uno. ¿Sí? ¿Qué sucede en otras ocasiones? Como cuando el individuo está lleno de situaciones estresantes, estos pequeños estresores, ¿sí?, que deberían ser de corto plazo, pueden tener efectos acumulativos. ¿Y qué provoca a largo plazo? Ese desenlace que se observa en los casos que en realidad son más grandes, ¿sí? A lo mejor algo muy pequeño termina en un estrés mucho más grande cuando no debería ser así. ¿Bien? Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Patricia, abrí el micrófono. ¿No podés? Y yo de acá tampoco te puedo habilitar. ¿Podés escribir en el chat? Escribímelo en el chat y lo leo. Bien, mientras vos escribís, yo sigo, perdón. Bien, ahora vamos a ver lo que son todos los neurotransmisores, ¿sí? Porque el estrés causa problemas en los neurotransmisores.
Los neurotransmisores son los que producen la alegría, la felicidad y la paz. ¿Sí? Entonces, cuando existen demasiado estrés, a lo que es estos estados mentales comienzan a disminuir. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos, por un lado, dijimos la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que son químicos cerebrales que comienzan a disminuir cuando esos niveles de estrés son mayores a los niveles que la persona en sí puede manejar. Bien, déjenme leer el chat, que me lo abre, ahora soy yo. No me aparece. Ahí está. Hola, buenas tardes. Quería saber si estas etapas también suceden en los hombres, tanto como... Sí, sí. En hombres y en mujeres, en cualquier tipo de persona, de ser humano. Sí, le sucede a todos. Sí, no sé si... Bueno, yo pongo ejemplos. Vamos a suponer. No sucede los que estamos casados, ¿no? Que tenemos esposos. Esposos que trabajan todo el día y sí, porque él trabaja todo el día. Llega a casa, un día cualquiera, X, y a lo mejor una mínima cosa, qué sé yo, está, no sé, poniendo la mesa y serviste agua en la copa y se cayó la copa y él explota de una manera, porque se cayó una copa de agua. ¿Por qué? Porque está pasando por situaciones estresoras que no las superó y una mínima cosa, porque es una pavada que agarras un trapo y lo limpias y no pasó nada, salta una persona X, nos sucede a nosotros, le sucede al hombre, le sucede a cualquiera. ¿Por qué? Porque ese mínimo estresor despertó todo el estrés que esa persona venía acumulando. Y vos decís del otro lado, el que está del otro lado dice, pues se cayó un vaso de agua, agarro un trapo y lo limpio. Bueno, pero para él, eso que se cayó no es el simple hecho que se cayó un vaso de agua, sino es toda esa acumulación de estrés que tiene esa persona. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo más simple que eso? Mira. Bien, entonces dijimos que la serotonina, la adrenalina y la dopamina son esos químicos cerebrales que comienzan a disminuir cuando el nivel de estrés son mayores a los niveles que la persona puede manejar. Bien, la serotonina. La serotonina es la responsable del sueño, ¿sí? Regula todo lo que son los relojes biológicos internos de cada persona. Bien, entonces este reloj biológico interno se encuentra ¿dónde? En el centro de nuestro cerebro, ¿sí? En conjunto con las células que son llamadas las glándulas pineal. Bien, nos provee ¿qué? La serotonina, la sensación de paz, de tranquilidad, de relajación, ¿sí? En donde nuestro organismo se recupera o se repara. Bien, la noradrenalina es un pariente muy cercano de la adrenalina y cumple la función de darnos esos niveles de energía. ¿Sí? Entonces funciona para que la persona se sienta con energía. Bien. Y luego tenemos la dopamina, que, por ejemplo, tanto la morfina como la heroína son drogas potentes, conocidas por el hombre, para disminuir lo que es el dolor y producir placer.
pero se ha descubierto que existen algunas moléculas similares a lo que es la morfina que se producen en nuestro cerebro, ¿sí? Y estas sustancias se conocen como endorfinas y son las responsables de nuestra percepción del dolor, ¿sí? Entonces, bajo ciertas circunstancias, esa secreción que hace aumenta y hace que la persona sea mucho más sensible al dolor. En cambio, en otras situaciones, la secreción que hace disminuye y hace, obviamente, que la persona esté mucho más susceptible a lo que es el dolor, ¿sí? Entonces, esas variaciones individuales, porque son individuales, en lo que son los niveles de endorfina, explica el porqué de esas diferencias de percepción del dolor ante a lo mejor un mismo estímulo doloroso. Bien, supongamos no. Me voy a hacer un tatuaje junto con Erika, el mismo en el mismo lugar del cuerpo, y yo no lo soporto, no hay forma de que lo soporte, y Erika me dice, ay, pero Naida, por favor, si a mí no me dolió nada. No, yo tampoco, yo tampoco. Pero es el mismo dolor. Sí. ¿Sí? Pero uno tiene más, ¿cómo decir? Tiene diferentes variaciones a lo que es ese estímulo doloroso. ¿Bien? Entonces, la dopamina, ¿sí? Que es nuestro tercer mensajero alegre, parece encontrarse en áreas del cerebro que son contiguas a los lugares de mayor secreción de endorfina. Entonces, cuando la función esta de la dopamina disminuye, también disminuye la función de la endorfina. Entonces, cuando el estrés es demasiado, causa esa disminución de la dopamina en las personas y pierden ese anestésico que tenemos natural. ¿Bien? Lo que es la dopamina también dirige el centro del placer. ¿Sí? Este lugar o esta área que permite a la persona de gozar de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando el estrés interfiere en esta función del placer, se hace que inoperante la persona. ¿Por qué? Porque esas actividades que antes eran placenteras, que eran normales, ya no da más placer. ¿Sí? Entonces, cuando esa disfunción severa de lo que es la dopamina y de la endorfina disminuyen tanto, la vida se convierte en dolor y también hay un ausente de lo que es el placer. Bien, y nos quedaría el cortisol, por último, que es una hormona. Pasa lo mismo en las personas que hablan lo negativo constantemente. Sí, sí, y si vos vivís, vamos a suponer en este caso, vivimos con una persona negativa que 24/7 escuchás cosas feas y no le ve el lado positivo a nada. Eso también estresa al otro. Y el negativo se estresa más que el otro, ¿sí? Porque todo tiene un lado positivo. Si le buscamos, por más chiquito que sea lo positivo, lo hay, ¿sí? Entonces después ahí entra todo lo que es resiliencia, ¿sí? Que no es fácil decir, o ser, mejor dicho, una persona resiliente.
No es nada fácil usar. Pero todos deberíamos ser, aunque sea un poquito, resilientes para soportar todas estas cosas, lo que es estrés, lo que es duelo y demás. Bien, entonces nos quedaba el cortisol. El cortisol es una hormona, ¿sí? Es la herramienta principal para combatir el estrés. Entonces, cuando esa secreción de cortisol es alta, nuestro cuerpo se encuentra en esa dicha de decir, soy de guerra, soy guerrera. ¿Sí? El cuerpo se prepara, está preparado para esas condiciones de estrés, ¿sí? Como puede ser traumas, puede ser hambre. El hambre estresa de una manera, hemorragia, porque también va el estrés con respecto a lo que son las enfermedades, ¿sí? Entonces, esta hormona, el cortisol, normalmente por las noches disminuye en la medida que uno se relaja y uno se prepara para dormir. Bien, entonces, todas o todos hemos experimentado periodos de sobreestrés en nuestra vida. Pero ¿cómo se maneja el estrés? ¿Cómo se maneja el estrés? ¿Cómo uno puede manejar el estrés? ¿No? Primero, buscar momentos de descanso y de esa recuperación durante el día. ¿Sí? Si uno se siente agotado, es decir, hoy mi cabeza no va más, a lo mejor con tirarte a la cama media hora, estar oscura, cerrar los ojos, eso recupera nuestra energía. Bien, otra cosa es que tratar de reducir las obligaciones, obviamente en la medida que sea posible. Bien, hay muchas veces que nos cargamos de responsabilidades. ¿Por qué? Porque viene Viviana y me pide un favor, yo le digo que sí. Viene Erika, me pide otro favor, yo le digo que sí. Y yo a lo mejor estoy llena de otras responsabilidades y encima me cargo con otra responsabilidad más. ¿Sí? Siempre reducirla en las medidas que sean posibles. Sí, hay otras obligaciones que hay que hacerlas. ¿Sí? Entonces ahí entra el decir que no con mayor frecuencia. ¿Sí? Es muy difícil decir que no. No sabemos decir no. ¿Sí? El no lo usamos cuando tenemos hijos pequeños, no hagas esto, no hagas otro, pero viene la vecina y sí, a pedirte algo, sí, viene el otro, sí, sí, sí. Y hay veces que debemos decir que no. ¿Sí? Otro es manejar nuestra dieta, no comer en exceso, no tomar en exceso, ¿sí? Hacer actividad física, tratar de descansar nuestra mente. ¿Cómo descansamos nuestra mente? ¿Qué se les ocurre si yo les digo, vamos a descansar nuestra mente? Durmiendo. ¿Lo más lindo? ¿Alguna otra actividad, Erika, que te guste hacer? Además de dormir, ¿no? Dormir, comer, eso es. Salir a caminar, no sé, ir a tomar Salir mate a la playa. bien, salir a caminar, bailar, poner Ah, me música. encanta.
Me encanta. leer, hacer manualidades. Así descansamos nuestra mente ¿de qué? De todas nuestras obligaciones. ¿Sí? Son cosas que nos distraen, por así decirlo. ¿Sí? Y otra cosa esencial, como dijo Erika, dormir. Dormir. ¿Sí? Y acá entra lo que es el afrontamiento y la resiliencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas tenemos diferentes modos de responder ante diversas situaciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos de los aspectos, algunas características y algunas habilidades que hace que podamos salir fortalecidos ante ciertas situaciones adversas o difíciles. ¿Sí? Primero, saber que cada uno de nosotros somos únicos. ¿Sí? Entonces es fundamental comprender cada mirada en un modo diferente de observar e interpretar lo que es la vida. ¿Sí? Entonces, nuestro modo único de percibir las situaciones se debe a la integración de ¿qué? De la genética personal, de la cultura que hace nuestra memoria, de los contextos, de las experiencias vividas propias y también de las experiencias vividas del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada persona a través de sus experiencias de vida puede modificar de diversas maneras a las situaciones y también encontrar o no esa capacidad de afrontamiento para ellas. ¿Bien? Entonces, debemos tener en cuenta todas estas características para que podamos autoobservarnos y autorregular todas nuestras respuestas, perdón. ¿Sí? Entonces, también nos va a ayudar para afrontar las situaciones. Debemos comprender nuestra realidad interior, debemos ampliar nuestros horizontes cuando es necesario. ¿Sí? Porque es más importante que la realidad interior que la exterior. Entonces necesitamos desarrollar estilos de afrontamiento que sean adecuados. Bien, entonces, ¿qué es el afrontamiento? Es el proceso de un individuo, adopta cuando se encuentra ante situaciones que le producen estrés. Bien, entonces este proceso de afrontamiento comprende que las respuestas conductuales, ¿sí?, que se ponen en marcha ante el estresor, las respuestas cognitivas y también las emociones. ¿Sí? Reconocer lo que sucede. Bien. Perdón que yo hago así, pero encima que no leo, una letrita así me aparece en el chat. Sí, reconocer lo que nos sucede y tratar de encontrar cómo podemos afrontarlo. ¿Sí? Entonces, en el año 1981, un señor llamado Thompson señaló 3 puntos básicos de afrontamiento que producen ese control de esa situación. ¿Sí? Porque actúan como reductores del estrés. Y esos 3 puntos es la capacidad de percibir o predecir, mejor dicho, ese
posible estresor, ¿sí? Es saber qué es lo que se puede esperar o lo que iba a suceder. Y ahí se produce una disminución de esa respuesta del estrés. Tenemos la capacidad de percibir ese posible estresor. ¿Por qué? Porque el individuo puede prepararse, ¿sí? Entonces, además de eso, el individuo ya sabe en qué circunstancia ese estresor va a estar presente y cuándo no lo va a estar. El segundo punto es la capacidad de tener herramientas de control y de gestión. ¿Por qué? Porque permite atenuar los estímulos estresores, ¿sí? Al considerarse que uno lo podrá manejar. Y como tercero, es la capacidad de mantener la autoestima, ¿sí? Al tener el control, no se va a afectar esa estabilidad personal nuestra. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? La falta de control que puede llegar a sentir un individuo nos puede llevar a lo que es la indefensión aprendida. ¿Qué es esto? Es sentir que no se tiene el control o que hay una ineficiencia en las propias acciones para poder manejar o modificar las circunstancias adversas que nos pueden llevar a esa incapacidad para aprender nuevas respuestas, ¿sí? Que podrían hacer cambio a la situación. Después la disminución de la autoestima, ¿sí? Y la aceptación abnegada, perdón, que es cuando no se intenta ninguna acción, ¿sí? Cuando se considera que no se puede manejar o que no se puede modificar la situación. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Como consiguiente, tenemos, dijimos, la falta de control que llega a sentir un individuo que nos puede llevar a lo que es la indefensión aprendida. Luego tenemos la autoeficacia percibida, ¿sí? Que estos dos, este último lo vamos a dejar para la clase que viene porque no vamos a llegar, pero les quiero comentar sobre la indefensión aprendida, que es lo que terminé de hablar recién, que en 1965 se descubrió esto de la indefensión aprendida mientras se realizaba un experimento de condicionamiento clásico. Solo que esta investigación, por ejemplo, el sonido de la campanilla, de una campanita, estaba asociada a una descarga eléctrica, ¿sí? Y a la no presentación de una comida. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El fin de ese experimento era comprobar, que se ha hecho con perros, era comprobar que los perros, al cabo de cierto número de presentaciones de la campanilla, huían después de oír esa campana. ¿Para qué? Para evitar la descarga. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió para sorpresa de todos? Los perros permanecían
en ese sitio sin tratar de evitar esa descarga, ¿sí? A pesar de que físicamente podían huir. Entonces, de ese modo, el perro aprendió, mediante ese condicionamiento, a no defenderse. Pero, ¿qué sucedió en el año siguiente? Se realizó ese experimento pensado para estudiar un nuevo fenómeno y en esa investigación se volvió a usar los perros como sujeto de estudio y ¿qué hacía? Los encerraban en una caja en cajas separadas por una trampilla, ¿sí? Que los perros podían atravesar para escapar de la descarga eléctrica durante el experimento, cuando sonaba esa campanilla que advertía la descarga, pero antes del experimento se dividieron a los perros en dos grupos. El primer grupo se estableció como un grupo de control y no se le enseñó nada. En cambio, al segundo grupo, al contrario, se lo indujo a esa indefensión aprendida, a enseñarle ¿qué? A que podían atravesar esa trampilla. ¿Y qué sucedió? Los resultados mostraron que el 95% de los perros de ese grupo de control usaban la trampilla para evitar una descarga y en cambio el otro grupo, el 35% del grupo experimental, no intentaba escapar, aunque ellos sabían que podían hacerlo. ¿Sí? Es una indefensión aprendida. Bien, bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Les voy a mandar el material de estudio. Nos queda ver lo que es resiliencia. Y no sé si... Sí, resiliencia frente a situaciones externas, que no es tanto. Y luego tenemos que ver cómo se adapta el organismo a lo que son los desequilibrios, ¿sí? Las etapas por las cuales pasamos para poder seguir con lo que es duelo. Bien, voy a tratar de mandarle los dos materiales, el de duelo y estos dos de estrés. Bien, y nos estamos